escritor argentino Martín Coan vino a Lima como profesor invitado de la Maestría de Escritura Creativa de la Universidad Católica. Visitó nuestro set y con él conversamos sobre su oficio de creador y sobre la enseñanza de la escritura. Vamos a escucharlo. Martín, bienvenido a Presencia Cultural. Muchas gracias por la invitación. Un viejo lugar común enemista a creadores y críticos, a creadores y académicos. Y en algunos casos, el creador y el académico conviven en una misma persona. Tú serías uno de esos casos. ¿Esta convivencia es problemática, es fluida? ¿Cómo la ves? Completamente fluida, claro, porque podría ser conflictiva en mi interior y eso podría ser arduo. No, en absoluto. De hecho, yo no veo ninguna contraposición por fuera de mí mismo, ninguna contraposición o necesidad de contraposición ahí. Por una parte, porque considero que la formación cabal en un escritor es su formación de lector. Claro. Y la mejor formación de lector es la del crítico literario en un punto. El crítico pensándolo estrictamente como un lector especializado que está en condiciones de preguntarse frente a un texto o de preguntarle a un texto cómo está hecho ese texto. Y eso, a mi criterio, es un rasgo muy enriquecedor para la lectura. ¿Y por qué un escritor, un creador de ficciones no habría de nutrirse y de enriquecerse con esa lectura? Ese modo de la lectura. Y al mismo tiempo, un crítico literario, cuando es bueno, yo no digo que yo lo sea, pero pretendo serlo, me gustaría serlo, es también un creador. Yo no comparto tampoco ese reparto de las tareas donde está el creador y el crítico como el juez del creador. Para mí un crítico no es estrictamente un juez, más bien debería apartarse del lugar de constituirse en juez y emitir fallos y asumir su propia tarea como una tarea creativa, que en definitiva lo es. Creo que con frecuencia olvidamos esas dos cosas, ¿no? Que el escritor es sobre todo un lector y que la crítica también es una actividad creativa, ¿no? Tan legítima como la ficción, ¿no? Exactamente, y yo creo que en las antinomias, que efectivamente muchas veces las hay, y por eso yo intento contrarrestarlas, de alguna manera se ponen en juego los dos prejuicios, que son perniciosos, yo diría, para una práctica tanto como para la otra. Claro, aunque en el caso argentino hay algunas figuras que de alguna manera han terminado, digamos, con esos prejuicios. Estoy pensando en Piglia, por ejemplo, exacto, que desarrolla una obra crítica y también una obra de ficción notable. Cortázar mismo desarrolló una obra crítica considerable. Y bueno, para no hablar de Borges, ya, ¿no? Pusiste tres ejemplos, los tres de la literatura argentina, pero son dos ejemplos impecables, porque al mismo tiempo no son casos de lo que podría pensarse como algo así como dobles vidas, ¿no? Exacto. No, sino que todo eso estaba verdaderamente integrado. En las vidas y en verdad en los textos, el caso de Ricardo Piglia, que por otra parte ha sido profesor mío, así que aprendí, yo diría, por triple carril de sus ficciones, de su crítica literaria y de sus clases a las que asistí. No hay más que ver los textos críticos y los textos de ficción. Es muy claro que su crítica literaria se nutre de su creación ficcional y a la inversa es muy claro que los textos ficcionales de Ricardo Piglia se nutren de su tarea crítica. Yo creo que la antinomia puede deberse en muchos casos, eventualmente sí, al crítico que siente la frustración de no ser escritor, porque no advierte que lo es. Claro. Porque el crítico, de hecho, la práctica de la crítica literaria se hace por medio de la escritura. Si esa escritura, en vez de considerarse una especie de ejecución de un verdugo, se asume en un gesto de creatividad, es evidente que el crítico, lo sabemos por Roland Barthes, claro, es evidente que el crítico es tan escritor como cualquier otro escritor, con un género y una práctica de escritura específica. Por otro lado, el rencor a menudo proviene de escritores que no han sido necesariamente tratados elogiosamente por la crítica y eso produce un malestar digamos, que no es sino derivación directa de la vanidad de algunos escritores que creen que solo deben ser elogiados una y otra vez. Entonces, tu posición como profesor de teoría literaria, que es otro tema sobre el cual pesan algunas confusiones probablemente. Muchas. Es evidentemente una gran ayuda al momento de leer, de estructurar textos. Pero cuando decimos profesor de teoría literaria, ¿estamos hablando de qué exactamente? La teoría literaria es ni más ni menos que esa instancia de reflexión que permite entregar
a la crítica literaria en un punto, a toda lectura en otro punto y aún a la escritura en otro punto, la escritura de ficción. Herramientas, ni más ni menos que eso. Modelos de lectura, de Modos de análisis. lectura, porque los modos de análisis para cada texto involucra, como bien decís, un modo de lectura y cada modo de lectura a la vez involucra una determinada concepción de la literatura. Que hay muchísimas, muchísimas. ¿Qué es lo que cada uno de nosotros decimos literatura y en más de un sentido nos vamos a estar entendiendo? Decimos literatura y en principio, en términos muy generales, los dos sabemos de qué estamos hablando. Si empezamos a hilar más fino, a ver qué entendemos exactamente por literatura. ¿Qué concepción de la literatura tiene cada uno de nosotros? Por lo tanto, ¿qué entendemos cada uno que hacemos cuando nos disponemos a leer? ¿Qué es exactamente leer? ¿Qué leemos cuando leemos? Sí. Estamos frente a un texto, lo estamos leyendo, y en ese texto, ¿qué leemos? La teoría literaria lo que aporta es esa posibilidad de reflexionar sobre esos modos. Exactamente. Saltando a otro tema, tienes ya una experiencia más o menos larga como tallerista. No sé si enseñar a escribir es la expresión más correcta para esto. Hay muchas posiciones al respecto. Yo no creo no creo en eso. No creo estrictamente en eso, tal como lo está formulando. Okay. Y por lo tanto, cuando me toca dar taller o cuando me toca participar de una maestría de escritura creativa, como la que me ha traído en Lima, ahora, ¿no? A través de la Universidad Católica, claro, es la primera aclaración que en términos estrictos de honestidad intelectual y personal, uno tiene que hacer. La expectativa de que uno entra a un lugar y al cabo de un cierto tiempo adquirió las destrezas de escritura para ser escritor, yo no creo que eso funcione exactamente así. ¿Hay un método en tus talleres? ¿Hay un ADN en tus talleres? ¿Cuál sería? El método, si se puede llamar así, son métodos de lectura, en verdad, por esto que estamos diciendo. Así como no creo que se enseñe a escribir tal como yo concibo la escritura. Vos sí podés dar ciertos instructivos, si podemos llamarlos así, de ciertos trucos, como ha escrito alguna vez Horacio Quiroga, los trucos del perfecto. Los famosos decálogos, ¿no? Los decálogos. Ahora, necesariamente, y va de suyo, un escritor formado por decálogo es un escritor de decálogo, es decir, a mi criterio, es un escritor de receta y aplicación de recetas. Muy limitado, por tanto. A mi criterio, sí. Hay otros criterios que pueden estar en las antípodas. A mi criterio se vuelven esos escritores, que hay muchos por otra parte, que no hacen más que una aplicación correcta de algo que está de alguna manera establecido desde antes. No asumen, por lo tanto, ningún riesgo en la escritura. Riesgo incluye la posibilidad de que el texto salga mal. Y al mismo tiempo no le plantean a la lectura ningún riesgo ni ningún desafío. Así como hay una simple aplicación de reglas y de recetas en el momento de la ejecución de la escritura, y le llamo a propósito ejecución. Si la receta es previa, la escritura no es otra cosa que una ejecución. No le proponen, no le plantean a la lectura tampoco un desafío, tampoco ahí va a haber zozobra, tampoco ahí va a haber... No la hay. Claro. Y hay muchos lectores, y eso es tan respetable como todo lo que estamos diciendo, hay muchos lectores que disfrutan de esa lectura. Por ejemplo, los géneros fuertes, codificados, que acatan y se limitan a esa codificación, transcurren de ese modo y perfecto para el lector. Muchas novelas históricas, por ejemplo, van por ese campo. Exacto, ¿no? Exacto. Y la satisfacción del lector y la satisfacción de lectura, que como en esos tantos productos industriales que dicen satisfacción garantizada, efectivamente la satisfacción está garantizada. El lector ya sabe lo que espera, ya sabe lo que quiere que le dan exactamente eso que quiere, encuentra lo que esperaba y listo. Yo prefiero la literatura, la que me interesa leer y la que procuro escribir, la que plantea en realidad otro tipo de desafío y está más ligada a la descolocación que a la ratificación de un lugar. La descolocación. También como parte del proceso de escritura. La escritura, en ese sentido, no es simplemente la ejecución de algo que ya se sabe desde antes. Hay que ver qué pasa en la escritura. Exacto. Nos pasa algo que en parte está previsto, en parte está en la intención y en parte ocurre cuando vayamos escribiendo. Y yo creo que eso traspasa también a la lectura, ¿no? La lectura que en vez de ser una recepción más o menos pasiva, más o menos prevista de lo que va a pasar, se convierte ella misma en una experiencia. Porque cuando vos te largás a algo que no sabes muy bien, te están pasando cosas mientras lees, zozobra, incertidumbre, desconcierto, esos textos que en parte nos traicionan, parecen proponernos una cosa, en un momento van hacia otro lado, esos momentos que uno dice, pero ¿qué hago con esto? ¿Qué está pasando acá?
A mí me interesa esa clase de intensidad de experiencia, de escritura y de lectura, de manera que ese reparo fuerte, esa fuerte reserva mía con la idea de la formación con una cantidad de métodos a aplicar, no corresponde a la idea de la literatura que yo tengo. Para cerrar esta conversación, hay un libro en proceso, en camino. ¿Cuál es el próximo proyecto de Martín Coja? Mira, está tan en camino que lo envié anoche. Está literalmente, bueno, ahora las comunicaciones son instantáneas. Rápidas, sí. Si estuviésemos bajo la vieja usanza de imprimir, poner en un sobre y enviar, estaría literalmente en camino una novela que va a llamarse, o ya se llama, Confesión. Y bueno, como digo, la acabo de enviar porque acabo de terminar la última corrección, es ese momento que uno decide, bueno, ya está, ya corregí. Un poco en función también de mi manera de escritura, que es al haber escrito, como siempre escribo, siempre primero todo a mano, y luego lo paso en la computadora, ese momento de la corrección. La transcripción. Exacto, que corregir sea transcribir. La corrección está de alguna manera a caballo. La corrección es un ejercicio ya que parece estar del lado de la lectura, pero en verdad forma parte todavía del proceso de la escritura. Exacto. Pero a veces pensamos, escribo primero, corrijo después. A mí me parece mejor pensar al proceso de corrección, es parte del proceso de escritura. Escribir a mano, pero yo igual escribo a mano porque me gusta, no es otra la razón. Pero al tener que tipearlo después y pasarlo a máquina después, al hacer de esa primera o segunda corrección una reescritura en sentido estricto, me parece que esa complementación, esa integración, mejor dicho, de la corrección a la escritura, a mí me funciona mejor. Bueno, eso terminó hace un par de días. Así que ahí mandé esta novela, Confesión, que bueno, si todo va bien, saldrá este año. Vamos a esperar el resultado de esa confesión. Yo también voy a esperar el resultado. Muchísimas gracias, Martín, por tu presencia. Por favor, muchas gracias a vos.